Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hoy nos adentramos en un caso perturbador y poco conocido: las llamadas creadoras de ángeles de Nahiré, un grupo de mujeres en Hungría que entre 1911 y 1929 llevaron a cabo una serie de envenenamientos que marcaron la historia criminal del siglo XX. Para este tema que es tan tremendo, pues es bacano como contextualizar un poquito a nuestros oyentes de qué era lo que pasaba en esa época, hermano, y sobre todo con las mujeres, que era muy duro ser mujer en aquel entonces. Yo creo que el mejor momento de la historia para ser mujer es el momento actual. Posiblemente, ¿no? Posiblemente, porque es que esos otros tiempos eran muy duros. Sí, Mauro. Bueno, como tú dices, yendo al contexto histórico, el pueblo de Nahiré está ubicado en Hungría, ¿cierto? País de Europa. En Hungría, Pertenecía al imperio astrohúngaro. En astrohúngaro. ese tiempo todavía existía lo que se conocía como el imperio astrohúngaro. Entonces, era un pueblo pequeño, pueblo, como te digo, de Hungría, y era un pueblo, Mauro y oyentes, pueblo que estaba marcado por la pobreza y el aislamiento total. O sea, había falta de oportunidades en ese pueblo. Las mujeres vivían bajo matrimonios forzados, abusos domésticos, inclusive, viejo, se habla de violaciones, ¿no es cierto? Mire, Entonces, es que se conjugan muchas cosas allí. Y como dices tú, se configuraron una cantidad de eventos que yo creo que dieron como resultado el tema del que vamos a hablar, porque es que, Raúl, vea, se da una cantidad pues de los que van a la guerra normalmente a darse plomo con los demás son los hombres, ajá. ¿sí o qué? Entonces, pues la mayoría de los hombres se van a la guerra. Llegan después de la finalización de esa Primera Guerra Mundial a Hungría, y pues los de este pueblo llegan a este pueblo, Nahiré. Ujú. Eh, una cantidad de hombres con muchos traumas, con unas lesiones gravísimas, hombres que quedaban ciegos, Ujú. mutilados. Estrés postraumático después de la guerra. Eso que acabas de decir, estrés postraumático, todas estas cosas. Y como este pueblo se había quedado solo, sin mano de obra masculina, pues entonces se configura también una crisis agrícola muy tremenda, una pobreza Ujú. tenaz, hombres con todo este estrés, alcohólicos, hombres muy machistas, muy abusadores, también una sociedad que favorece mucho a la Ujú. mujer, incluso unas políticas, unas leyes muy tremendas, y lo que vos decías ahorita, matrimonios por conveniencia, que arrastraban una cantidad o sea, de cosas negativas, sobre Ujú. todo para la mujer, donde podían divorciar. Ujú. Supuestamente eso estaba muy mal visto. Tenían que ser completamente sumisas Ujú. a, a la voluntad de sus hombres, ¿no? Y no solamente de sus maridos, Raúl, también de sus suegros. Ujú. Hermanos, varones, en fin. Entonces mira pues el contexto. Estamos hablando de un pueblo pobre, un pueblo campesino, o sea, pueblo muy campesino, unas vías de acceso malas, o sea, terribles. Algo que no te he dicho o que no les he compartido es que ese pueblo no tenía ni siquiera un médico, ni tampoco un párroco o cura. O sea, era un pueblo con una situación económica paupérrima y El abandono total. con un abandono tremenda. Entonces, lo que decías ahora, existía también la imposibilidad del divorcio en medio de tanto maltrato. Entonces, este escenario opresivo, en este escenario que le estamos poniendo en contexto, surgió una forma muy macabra de resistencia. Y ahí es donde entra un personaje, una figura clave en esto que llamaba Susana Fasecas. Susana Fasecas. ¿Quién era Susana Fasecas? Es que es bien interesante eso porque estamos hablando que un pueblo con todas las características que vos decís, ¿cierto? Ujú. Que desfavorables, por supuesto, ¿cierto? Ujú. No hay médico en el pueblo.
y llega a ese pueblo precisamente Susana, Ujú. de pronto a suplir ese espacio donde no había un médico. Ella llega a ocupar ese lugar. Ella era, Mauro, una comadrona muy respetada por la comunidad. Curandera. Exacto, es lo que tú dices. Ella llega a cubrir el vacío de un médico. Entonces, Fasecas era una comadrona, como te digo, muy respetada por la comunidad. Entonces, ella se convierte en la líder de esta red. ¿De cuál red vamos a hablar? De esta red de mujeres maltratadas, de mujeres abusadas, de mujeres golpeadas, de mujeres, vuelvo y repito, maltratadas en todos los aspectos. Pero bueno, hay que hacer también una precisión, Mauro. Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1914, ¿cierto? Mm. A 1919. 18, a 1918. Entonces, Y eso, esto empezó en 1911. o sea, estábamos en plena guerra mundial, primera guerra mundial. Antes y durante la Guerra Mundial. Entonces Ok. tú también comentabas ahora algo. Se descuidó la parte agrícola de producción, de trabajar la tierra, pero también hay que tener en cuenta, sí, que muchos hombres allí murieron, pero también hay que tener en cuenta que al parecer allí a ese pueblo llegaron presos rusos. Ah, ok. Y algunos de los presos rusos se involucraron afectivamente, emocionalmente con estas mujeres que sus esposos estaban en el campo de batalla. Hay ahí también otro asunto. Cuando termina la guerra y llegan estos señores, Ah, con todo lo que también nos comentabas ahora, con mutilaciones, ciegos, pérdida de algún miembro y con el estrés postraumático, alcohólico, maltratadores, se desata todo esto. y Ellas pierden de cierta forma la libertad que habían tenido por ellos no estar ahí. mira, y es una región donde la gente bebe mucho. Ah, por el frío Claro, tampoco que sí, hace, sí, ¿no? sí, tiene que ver mucho, como los rusos, Mm. ¿cierto? Que también beben mucho vodka, pues precisamente por las condiciones climáticas o por el frío que se da, fríos extremos. Entonces, Mauro, esta comadrona, ¿qué pasó? Dicen muchos reportes que esta comadrona, Susana Fasecas, como se volvió tanta confianza en la comunidad, las mujeres que tenían problema empezaron a hablar con ella. No, es que mi esposo me maltrata, es que mi esposo me pegó, en fin. Entonces ya les dice, yo les tengo la solución. Es que hay que tener en cuenta que ella era la médico del pueblo, Claro que básicamente. O sabía sea, de tratamientos, de medicina, de una serie de cosas, pero ella les dijo que les tenía la solución. ¿Adivina qué? envenenar a sus esposos, Arsénico. a arsénico. Pero es muy interesante lo que investigamos ahorita Ujú, porque para contextualizar y para comentarles pues cosas que uno va aprendiendo. Imagínense ustedes, eso casi no se ve ahorita, pero ujú, hace muchos años en los pueblos y incluso en lo que llamamos nosotros plaza o galería, ujú. estaban las carnicerías y allí colocaban, tanto en carnicerías como en otro tipo de tiendas, como Locales. locales, como panaderías y este tipo de cosas, colocaban unas tiras, Raúl. Mucha gente debe recordar Como eso. adhesivas, cafés. Eran cafés y tú, por ejemplo, cuando ibas a una panadería, lo que ibas a es tiras llenas de moscas, Ujú. porque tenían como una Pegarte. una pega. Entonces, eso como que atraía las moscas en las carnicerías y ahí la gente utilizaba eso como para controlar las moscas. Ajá. Pero ahorita que es que esto no sé si a las de aquí también, pero las de por allá que también existían tenían arsénico. Como que el pegamento ese o lo Pegamento que como las que mataba cuando quedaban pegadas era arsénico. tenía como que un contenido, no sé si mucho o poquito, pero tenía Ve, arsénico. Mauro, se dice que esta Fasecas tenía o cargaba en el bolsillo una ampolla de arsénico, por si al caso. Pero también, lo acabas de comentar, ella les enseñó a sacar o a extraer el arsénico de este papel matamoscas. Les enseñó. Es que es Sí. lo que me parece tremendo, ¿no? Y les enseñó a sacarlo y les enseñó a usarlo para envenenar a sus esposos y familiares sin que se dieran cuenta. Para que fuera algo como natural. O sea, no era envenenamiento de una, sino goticas en las bebidas o en el alimento poco a poco. Y el proceso podría durar un mes y se morían. No menos pensa. Sí. Sí, creo que y el rastro creo que es complejo de encontrar Encontrar, pero en un sí, cuerpo, con pero las sí. cruces se Mire, bueno, entonces reconoce. contextualizando, estas Bueno, mujeres llegan allá a una consulta con esta señora por cualquier tipo de dolencia ujú. física, ¿cierto? Y terminan contándole sus Claro, penas. porque eran cercanas a ella, entonces ya se había generado como un vínculo, una amistad. Entonces ellas no solamente las atendía por alguna fuera tener un bebé
o tuviera algunas dolencias, porque ella también no solamente era partera, sino que también ejercía como una, digamos, una profesional de la salud. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas de estas mujeres actuaban movidas por desesperación, huían de la violencia doméstica, matrimonios infelices y una sociedad que no les ofrecía protección ni salida legal. Entonces, ¿qué veían ellas? El envenenamiento se convirtió en una práctica compartida, es decir, por medio de esa pauta que les empezó a dar esta comadrona, ellas empezaron a ver una salida a esa opresión. Acuérdate que habían matrimonios por conveniencia, también Sí. habíamos visto ahí. Habían también algún tipo de interés por alguna tierra del esposo o alguna pertenencia, ¿no es O sea, cierto? cuando se daba ese Sí, matrimonio también entra, exacto, entraba. sí, bienes, mm, tierras y todo este tipo de cosas. Pero hay algo bien interesante. Esta señora, ¿cómo es que llamaba la matrona? Se llamaba Susana Fasecas. Bueno, Susana, vamos a decirle Susana. Ujú. Es que Susana también tenía sus antecedentes. De hecho, ella llega ya como pues una señora ya pues mayorcita pues para Y ejercer. no tenía No esposo. tenía esposo, ella llegó sin esposo, sin nada. Y al parecer fue que esta señora también dio de baja a su esposo, ¿no? Eso parece indicar. Entonces, Mauro, el envenenamiento allá en Najiré se convirtió en una práctica compartida y sorprendentemente aceptada en silencio. ¿Por parte de qué? De toda la comunidad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo me dieron cuenta? 1929. Acuérdate que hablamos que eso empezó con 1911. Sí. 1929 comenzaron a circular rumores. Inclusive leía yo un artículo donde alguien de la comunidad, creo que fue un hombre, Mm. envió unas cartas y enviaba unas cartas a la policía diciendo, hombre, investiguen esto que hay unas muertes muy raras. Un pueblo donde no se moría casi gente, de un momento a otro el cementerio se empezó a llenar. Es que esa fue una de las alertas, que de un momento a otro el cementerio empieza a llenar. Se empieza a llenar y funerales, entierros, en fin. Entonces, en 1929 empezó a circular ese rumor, lo que llevó a las autoridades, a la policía, a exhumar cadáveres. Entonces hicieron la exhumación de algunos cadáveres en el cementerio local y le hicieron un análisis a estos cuerpos. Imagínate qué rastros encontraron. Descubrieron entonces los rastros de De arsénico arsénicos en los cuerpos de estas personas. en decenas y decenas de cuerpos. O sea, se estima, escuché bien, Mauro y oyentes, se estima Mm. que las personas asesinadas fueron entre 45 y 50 en 17 años, pero algunos dicen que fueron 300. Sí, hablan de De 300. 300 Sino que los personas, casos 300 confirmados, hombres, los casos confirmados sí son entre 50. 40 y 50 personas, sí. Pero sí está esa cifra de 300. Es que sí, algunos investigadores llegan a creer que superaron inclusive los 300. Mire, es muy tremendo cuando empezábamos, porque es que ahí se configura una cantidad de cosas, mujeres maltratadas, Ujú. mujeres Pilladas. humilladas y mujeres abusadas, no solamente Ujú. por sus cónyuges, sino que también por sus suegros. Familiares, suegros, había mujeres abusadas Hay un caso, sexualmente. hay un caso donde una de ellas le pide ayuda a Susana para acabar con la vida de su suegro, porque su suegro abusaba La de estaba ella. abusando, claro. Entonces ya esta mujer obstinada, Ujú. golpeada, o sea, Maltratada. pues imagínate, es que era duro No, en el tiempo. y lo tenaz, Mauro, es que no se separaron las mujeres, pero sí estaba prohibido el divorcio. Algunas, digamos, muy rebeldes lo harían, pero la gran mayoría eran sumisas y estaba prohibido el divorcio. Entonces llegamos a 1929, se empieza a dar las investigaciones que les acabamos de compartir y resulta que más de 25 mujeres fueron arrestadas. Pero mire, Más de 25 mujeres. mire bien interesante, pues antes de llegar allá, este dato. Ujú. Ella se da cuenta que la están investigando Ujú. y empieza a pedirle ayuda a esas tantas mujeres que ella ayudó Y Y- que tenía confianza con ellas. y todas le cierran la puerta. Todas le cierran la puerta y no le prestan ayuda, no la dejan esconder allá ni nada. Ujú. Ella estaba en su casa en el pueblo Sí, y al parecer como que tenía una muy buena vista de la calle. a la calle, claro. Entonces, tú ahorita nos dijiste que ella andaba con una ampolleta Una ampolla de arsénico. de arsénico, que por cierto era una mujer, que era raro para la época ver esto, pero esta mujer al parecer frecuentaba bares Ah, sí, tomaba. y bebía como Creo que era la única mujer a la que par veía en el a la bar. par con los hombres.
¿Por qué lo decimos así? Porque para la época no era algo común, pues 1911. hoy en día pues cualquier mujer puede ir y tomarse lo que A un quiera. bar, a una discoteca. Pero imagina un pueblo bien campesino Ujú. en Europa, en Hungría. Entonces todos pues resaltaba y era muy extraño que esta mujer anduviese así en estos bares bebiendo y dicen que ella, ahí es donde descubren que ella andaba con esa ampolleta. Pues resulta que esta mujer pide ayuda a las que ella antes había ayudado, les había prestado ese servicio Ujú. de acabar con sus esposos, con algunos hombres del pueblo. Ninguna la ayuda, todas le dan la espalda, ella está en su casa cierto día, Ujú. tiene una muy buena vista desde una de sus ventanas, qué sé yo, y ve que iban por ella. Ujú. Sí. Ve que iban por ella, entonces no quiso irse detenida y se tomó esa Se ampolleta, envenenó. se envenenó y cuando llega la policía, esta mujer Ya está. la encuentran muerta. Y hay otra mujer que es muy relevante en esta historia, Raúl, no recuerdo cómo se llama, pero era muy cercana, María. María. Resulta que María se acerca a ella también por el mismo motivo. Ujú. Se acerca por el mismo motivo que el marido la maltrataba. Pero hay una duda razonable allí. De si será que el marido la maltrata o esta mujer era ambiciosa. Porque es Por que, las sí, porque pertenencias. es que todo puede como empezar con algo que uno dice, venga, pero es que no tenía otra salida. Ujú. Pero la gente se va aprovechando de esas cosas, ¿sí? Claro. Entonces esta mujer acaba con la vida de su esposo, con la ayuda de Susana, y se queda solterita, pero se vuelve muy amiga De de, Susana Pasecas. se vuelve muy amiga de Susana, se vuelven como muy parceras Ujú. y resulta que esta mujer decide como darle una oportunidad más al amor, conoce a un tipo, se enamora de este tipo, se casa con este hombre, pues imagínate, se divorcia, Y el tipo ya tenía un hijo de 23 años. el ¿Es esa el tipo, caso? no, esta es otra etapa, Ujú. ¿sí? ¿O sí? Bueno, en fin, el cuento es que se casa nuevamente, El muchacho tiene 23 años, ella no lo quiere mantener. pero ese era el hijo, sí. Sí, el hijastro El de. hijastro. Ella se casa nuevamente con este señor. Resulta que este señor, después de casado, pela el cobre. Y Ujú. resulta que era un tipo que bebía mucho, que tenía muchas amantes. Ujú. El hombre frecuentaba diferentes mujeres. Esta mujer no se aguanta ya ese varillazo. Y vuelve otra vez donde Susana. Ya había matado a uno, entonces matemos otro. Y le dice a Susana, venga, colabóreme para acabar con este man porque también me tiene aburrida y acaba con la vida de su segundo esposo. Ujú. Pero entonces queda con el hijastro en la De casa, 23 años que de ya lo quiere 23 años, mantener. que el hijastro decía, ¿yo para qué voy a salir a trabajar si mi madrastra, mi mamá me mantiene? Y dice, no, yo no voy a mantener ese tipo acá, venga, también colabóreme con este. Arsénico. Y también empieza a darle goteritas de arsénico diario al hijastro hasta que también lo da de baja. Y ahí se quedó sola. Ahí sí se quedó sola, después llega pues el asunto de la investigación. Estas mujeres, como tú decías ahorita, fueron alrededor de 25 mujeres. 25 mujeres. Fueron, Se habla de 30, pero fue alrededor de 25 fueron mujeres, sí. 25 mujeres que detuvieron pues, Bueno, y empiezan los ¿cómo es? juicios, que Empiezan los ya es juicios, donde quiero que lleguemos. que esa parte sí me parece bien tremenda, lo de los juicios. Empiezan los juicios, bueno, antes de que digamos las condenas que se dictaron, empiezan los juicios, los interrogatorios, y lo más curioso del caso es que estas mujeres decían y negaban haber matado cruelmente a sus esposos, decían que no les ahogaron ni les dieron puñaladas, sino que solamente los envenenaron. O sea, ellas no consideran un crimen eso. Envenenamiento, ¿no? Que Mm. murieran por envenenamiento no lo veían como un crimen, como apuñalar o como ahogar o como otro tipo de muerte violenta. Entonces ellas decían y se consideraban inocentes, pero es que aquí entran muchas cosas, Mauro, Mm. que yo creo que para ir cerrando miremos. En el contexto decíamos que eran mujeres maltratadas y es verdad, eran mujeres que no tenían muchas oportunidades, que eran oprimidas, pero entonces se preguntaba mucha gente que estaba a favor y otro en contra si esa realmente era la salida para que estas mujeres dejaran de sufrir, y una de las salidas era envenenando a sus esposos o a sus parientes masculinos que las maltrataban, y algunos estaban de acuerdo. Y otros decían, no, no, es que nosotros no queremos escuchar aquí historias de mujeres campesinas maltratadas donde justifica que la única salida era envenenar a estos hombres para poder quitarse de encima ese maltrato. Entonces ahí empieza pues como esa disyuntiva y estas personas que estaban a favor y en contra, pero bueno, finalmente se dictan las sentencias y se dictaron condenas a muerte. 7 Sí. fueron condenadas a muerte. Algunas de ellas ejecutadas, posiblemente horca o fusilamiento.
Y además otras estuvieron en cadenas perpetuas, otras, y otras en penas menores porque no tuvieron suficientes pruebas como para que se quedaran ahí muchos años o cadena perpetua. Y lo que vos decías de la comadrona Facecas, que fue pieza clave en esto, murió antes de ser juzgada porque tú ya nos contaste que se Murió tomó con la misma, el mismo veneno. con el mismo veneno que mató a tanto, que ayudó a que mataran tantos hombres, tantos seres humanos, tantas personas. Ella también aplicó lo mismo, Mire, es que Raúl, hablando de esto y lo que los que están de acuerdo y los que no, Ujú. es que es tentador poder decir, hombre, pues que qué otra salida tenían. Pero eso también es más que todo es una venganza. Es Es sí, una venganza el de, dolor. y obviamente nosotros lo decimos de nuestra, uno lo dice de su posición, ¿cierto? Ujú. Algo muy distinto, viejo, es estar en los zapatos de una de estas mujeres y sufrir pues todos los abusos pues que ellas sufrieron. Es que Mauro, lo que dice es muy cierto. Este caso de las mujeres de Najiré conmocionó no solamente a Hungría, sino a todo el mundo, a Europa y a todo el mundo, y se convirtió en un ejemplo de lo que acabas de decirnos, en un ejemplo extremo de lo que es la opresión, la violencia y la falta de alternativas legales que puede derivar en estos actos criminales colectivos, porque es uno de los actos criminales colectivos más grandes, digamos, del siglo XX. Sí, conmocionó mucho. Sobre todo con esa Salió en manera, las pues. primeras planas de periódicos incluso de Estados Unidos. Pero sí, lo que decíamos, recuerda que cuando iniciamos el episodio, te decía que configuraba muchas cosas. Y lo que vos decías, o sea, la pobreza, el hambre, el maltrato, Maltrato, las políticas de la la época, opresión, presión en contra de estas mujeres, también mujeres que eran muy humilladas, humilladas, claro. una humillación y que al parecer era algo como muy normal en esa sociedad, que los hombres se comportaran de esa manera, pero hermano, hay un momento en que la gente se obstina, hay un momento en que la gente se obstina y mire, ¿qué nos muestra esto, hermano? Que a las mujeres que las ven como ese seso débil, Ujú. eh, nos muestra la historia que, hombre, que han tenido también episodios bien fregados. Mira que por ahí hace mucho tiempo leíamos acerca de, ¿te acuerdas de la Condesa Sangrienta? Sí, Blood O Mary. sea, Bloody Mary. mujeres que han tenido, o sea, han tenido unas cosas tremendas que uno dice, uy, estas mujeres hicieron eso. Pues sí, eso pasó, hermano, en este Vea, pueblo. Mauro, hoy en día esto sigue siendo un objeto de análisis tanto histórico, sociológico, psicológico, cultural. Y este tema que estamos tratando hoy ha inspirado documentales, libros, inclusive películas, Mauro, pero ya a modo de reflexión ¿Cómo les final. decían? Las hacedoras de... Hacedoras de ángeles. Ya a modo mío de, pues a modo de reflexión ya final, Mauro y amigos oyentes, el caso de Najire, de esta población, de estas mujeres, no solo es una historia de asesinatos, algo macabro, sino también es un espejo de las consecuencias de la injusticia social, por un lado, ¿no es cierto? No quiero justificar con eso. Entonces, la pregunta que me surge a mí de estudiar este caso es, ¿qué lleva a una comunidad entera a normalizar el asesinato como única salida, Mauro? Porque no pasa solamente allá, ha pasado acá, en Es México, cierto. en muchos países de la región. ¿Qué lleva a una comunidad entera a normalizar el asesinato como una posible salida o Mire, única salida? con esa reflexión, usted me hace acordar de algo que yo pensaba ahorita cuando analizábamos el tema. ¿Has notado que en redes sociales hay unos canales que se dedican a mostrar en video eh, noticias muy oscuras y Violentas, violentas? asesinatos. Y también uno de de las cosas que más publican es incluso con nombres que son particularmente graciosos, pues Ujú. como ponen las cosas. Agarraron a un fulano de tal en tal parte que estaba robando y le dieron una recalibración auditiva, Así, cognitiva. cognitiva. Y usted lo que ve, hermano, es que agarran a ese O que lo tipo, reiniciaron, lo reinicia paloterapia. la famosa O sea, es la paloterapia. pregunta que yo hacía, ¿qué hace que una comunidad valide ese tipo de respuesta ante Y tú ves las que, injusticias? la gente toda es en combo dándole duro a ese man. Ujú. Y lo dejan muy aporreado. Incluso han llegado a quitarle la vida a personas. Y mucha gente, un gran porcentaje de personas, valida eso. Claro. Validan eso. Tremendo. ¿Qué hace eso? Lo que vos decías, de pronto la injusticia social, la gente ya cansada.
el agotamiento, el cansancio. Pero yo digo que también que la falta de recursos para el diálogo, para mediar, para llegar a acuerdos. Es que es una carga de años, es una carga de años que la gente va soportando las cosas viejo. Bueno, Mauro, mira, este era el capítulo que traíamos hoy, un poco conocido, pero queríamos compartirlo hoy con nuestros... Listo, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. No se les olvide, si está pasando por aquí, suscríbase, dele a me gusta, compártanos. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Mauro y oyentes, namaste. Namaste.